Bueno, muy bien, estamos obviamente, como era previsible, Ujú. consultando sobre dos temas fundamentales esta mañana a nuestro querido amigo Claudio Fantini, que está en línea en este espacio editorial. Claudio, un abrazo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Un saludo para todos. Ahí, un Un gusto abrazo saludarlos. también para vos. Bueno, Claudio, con Nevada, ¿esto está resuelto? Obviamente me refiero a la elección norteamericana, ¿o vos creés que todavía puede pasar cualquier cosa? Yo creo que todavía puede pasar cualquier cosa. Daría, o sea, lo que está claro es que mucho más cerca de la meta está Joe Biden, pero las monedas todavía están en el aire y pueden caer de un lado o de otro. Algunas, como Nevada, ya impactaron contra el suelo, pero todavía están rebotando. Da la No, no. impresión de que va a quedar a favor de Joe Biden, pero hay que ver cómo logran proliferar las iniciativas que están tomando agrupaciones que responden a Trump y que ya están judicializando el tema, y en esto hay que tener en cuenta que uno de los aspectos fundamentales de estos 4 años de Trump fue la colonización del sistema judicial. Se hizo muy visible con el nombramiento de la jueza Barrett, Coney Barrett, en el lugar que había ocupado la jueza Ginsburg, ¿no? Ginsburg, que falleció hace poco, era un ícono del progresismo en el terreno de la Sí. filosofía del derecho. Coney Barrett es la contracara, es el fundamentalismo bíblico, y en el terreno de la filosofía del derecho lo que dan en llamar los originalistas, o sea, los partidarios de la aplicación literal de la Constitución tal cual fue escrita en el siglo XVIII. Esa es la parte visible de la colonización de la justicia, que no es poco, porque dejó la Corte totalmente desbalanceada A favor en de Trump. favor de Claro. los conservadores y en favor de posiciones ultraconservadoras, no un conservadurismo moderado. Normalmente la Corte, en un sistema de derecho tan sólido y vigoroso como el norteamericano, representa el equilibrio, ¿no? Ahora está desequilibrada porque así la está dejando Trump, pero paralelamente a la colonización de la Corte, Mitch McConnell, el titular de los republicanos del Senado, piloteó en persona masivos nombramientos de jueces en tribunales, en cámaras y en las cortes estaduales. Entonces, habría que ver cómo quedaron colonizadas las justicias en determinados estados para ver de qué modo pueden servir a la embestida que está lanzando el trumpismo, ¿no es cierto? Por eso Trump aplicó ese razonamiento raro de per saltum para los casos de Michigan, por ejemplo, porque él no puede decir, como dijo, que va a recurrir directamente a la Corte Suprema. Primero está los tribunales estaduales y las cortes estaduales, como fue en el 2000, cuando ocurrió lo que ocurrió en Florida. Primero se pronunció un tribunal estadual, luego la Corte del Estado de Florida, y después el tema llegó a la Corte. Bueno, con el con la ocupación del asiento de Ginsburg, poniendo una ultraconservadora tan militante como Barrett, bueno, confía en eso Trump, y lo que falta es ver los resultados de esa colonización que ha sido muy, pero muy fuerte, Marcelo, en estos años. Correcto. Bueno, porque claro, una visión simple del proceso sería, bueno, mira, este hombre, Biden, ahora al mediodía, se consagra en Nevada, consigue los 6 electores que le faltan, me imagino que en Nevada, que más temprano será media tarde de Argentina, que Sí. finalmente se confirme esto, y ya ha llegado a 70 y que Trump siga ahí peleando con los jueces y con el estado de Georgia y con Pensilvania, que el hombre ya ganó. Pero es cierto que hay gente que ofrece una perspectiva más compleja, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si este hombre consigue, me refiero a Trump, dar vuelta a una elección cerrada, como es la de Arizona, por ejemplo, ¿no? Que es una Bueno, especulación que hay acá, ¿no? yo creo que pase lo que pase en la elección,
finalmente Estados Unidos está en una cornisa ante cierto abismo, porque el método que aplicó Trump es un método que enerva a la sociedad, la divide y la enerva. Entonces, si Trump pierde, habrá que ver cómo actúan agrupaciones extremistas, como los remanentes del Ku Klux Klan, como grupos supremacistas del tipo de los Proud Boys, como las milicias, entre las cuales alguna tomó con las armas de guerra en la mano el Capitolio de Lindsay, la capital de Michigan, ¿no? O sea, son grupos muy violentos. Y del otro lado también hay grupos violentos como Antifa, que habría que ver cómo reaccionan si finalmente Trump pierde la elección. Yo creo que lo primero que hay que observar es el Partido Republicano. El Partido Republicano, que debió tener, desde mi punto de vista, un rol más contenedor para un presidente adicto a jugar por fuera de las reglas, adicto a desafiar las leyes de gravedad de la política, bueno, no aplicó la contención que debió haber aplicado. Hay que poner la lupa ahora en cómo actúa el Partido Republicano. Hay que mirarlo primero que nada a través de Mike Pence, que es el representante del partido en el gobierno, pero también de otras figuras relevantes que hasta el momento se están pronunciando de manera correcta y tranquilizadora, porque ninguno de las figuras importantes está aceptando la estrategia de la declaración del fraude, ¿no? Que es lo que está esgrimiendo Donald Trump. Todavía puede pasar cualquier cosa, pero daría la impresión de que está varios pasitos más cerca de Pensilvania al 1600, ¿no? Que es la Casa Blanca, Joe Biden, ¿no? Habrá que esperar las próximas horas, Marcelo. Bueno, en un minuto, ¿me podés resumir lo que ha significado Trump para Estados Unidos y para el mundo hasta el día de hoy, con independencia de lo que vaya a pasar a partir de este mediodía? Bueno, hacerlo brevemente implicaría elegir algunos de los rasgos que tuvo. Yo personalmente creo que Trump, desde una primer medida que tomó en el terreno internacional, para mí es una figura negativa para el mundo, peligrosa para el mundo. Esa medida fue sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático. Yo a partir de ese momento consideré que su negacionismo es peligroso para el mundo. Es un negacionismo del cambio climático, un negacionismo de la ciencia, demostrado también y de manera grotesca, increíble, verdaderamente inconcebible en el escenario de la pandemia. Creo que ha desarticulado la Organización del Atlántico Norte, ha debilitado las relaciones históricas con Europa, con otros aliados históricos como Canadá, le ha dado escenario absurdamente, solo por afán protagónico y por histrionismo, a líderes calamitosos y peligrosos como Kim Jong-un de Corea del Norte. Pero si tengo que señalar un rasgo en particular, señalaría lo que yo llamo la regla del método, Marcelo. Trump es la versión norteamericana de liderazgos que se están dando a izquierda y derecha en todas las partes del mundo. El método de esos liderazgos es el mismo, aunque tengan distintos trajes ideológicos, el método es el mismo. Y ese método consiste, entre otras cosas, en dividir la sociedad en bloques enfrentados, inocular odio político en la fractura producida, considerar enemigo al adversario, denunciar como conspiradores a grandes medios de comunicación, gobernar como un activista provocador con discursos incendiarios, representar solo a la parte de la sociedad que se identifica emocionalmente con su liderazgo y convertir el Estado, al que se maneja sistemáticamente de manera arbitraria, en un escenario donde se despliega un protagonismo histriónico
y excluyente. A esto lo vemos por derecha y por izquierda. Los ideólogos de la derecha que asesoran este tipo de mandatarios se nutren de la fuente, el pensamiento de Carl Schmitt, el pensamiento schmittiano, ¿no?, que nutrió a los liderazgos totalitarios de la primera mitad del siglo XX. En las izquierdas se nutren de quienes reciclaron el pensamiento schmittiano, como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, pero el accionar es el mismo: acumular poder, poner el liderazgo personalista y vertical por encima de las instituciones. En el caso de Trump, la tarea que él se proponía, o el objetivo que él se proponía, es más difícil de alcanzar porque hay una institucionalidad muy sólida que viene desde la fundación allá en el siglo XVIII, pero el método es el mismo, y ese método también implica reivindicar lo irreivindicable. Los líderes, por izquierda o por derecha, que aplican este método de construcción de poder basado en partir la sociedad e inocular odio político, logran formar un núcleo duro de adhesión porque reivindican a sectores irreivindicables, ¿no? En el caso de Trump y de Bolsonaro, los racistas, los fundamentalistas bíblicos, los ultraconservadores que detestan el feminismo, o sea, todo lo que está en contra del signo de los tiempos y que ya se sentía marginado por la historia, al ser reivindicados por un líder, lo abrazan con una emocionalidad que no cede nunca. Ese es el núcleo duro, y ya sea por izquierda y por derecha, lo buscan y lo consiguen los liderazgos de este tipo, Marcelo. Eventualmente mañana, genial tu respuesta, me encantó, la comparto plenamente además, si es que importa a alguien. Y ciertamente mañana, si te parece, hablamos un poquito de lo que puede significar eventualmente para el mundo Joe Biden, ¿no? Si es que efectivamente hoy se confirma. Un gusto muy grande, y me parece muy importante describir a Biden, así que me organizo ya mi agenda para estar a tu disposición mañana. Marcelo, un gran abrazo. Sos un capo, gran abrazo. Gracias, un gran abrazo.